Amigas y amigos, reporteras, reporteros gráficos, gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa que encabeza el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el senador Pedro Joaquín Colwell, a quien le acompaña el senador Fernando Castro Trenti, quien es representante del Poder Legislativo ante el IFE, el senador Jesús Murillo Caram, coordinador de la defensa jurídica del triunfo de nuestro candidato a la presidencia de la República, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el IFE, por todos ustedes conocido, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, el doctor Raúl Cervantes Andrade, secretario jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el diputado Andrés Macié Fernández, representante suplente del PRI ante el IFE, el licenciado Benito Nemes Sastre, asesor jurídico, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, vocero de nuestro partido. Escucharemos en primer lugar las palabras del presidente del Comité Ejecutivo del PRI y enseguida una explicación que presentará el vocero Eduardo Sánchez para después dar paso a las preguntas que tengan ustedes a bien formular. Escuchemos al presidente nacional del PRI. Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Hemos venido a la sede del Instituto Federal Electoral a reiterarle al consejero presidente la solicitud que presentamos el día de ayer de manera formal para que se lleven a cabo a fondo las investigaciones respecto a las denuncias que se han venido interponiendo principalmente por nuestro partido, pero también por otras fuerzas políticas respecto al financiamiento ilegal en la campaña presidencial del ex candidato de la coalición Movimiento Progresista. No venimos a pedir ningún privilegio, sino que todas las denuncias interpuestas se atiendan a la misma velocidad y con la misma profundidad, dado que hay que informarle al pueblo de México cómo fue el financiamiento de las campañas y, en su caso, emitir las resoluciones que correspondan conforme a la ley. Quiero recordarles a ustedes que las primeras quejas, las más antiguas quejas en torno a dinero ilícito o ilegal en las campañas fueron presentadas precisamente contra la coalición Movimiento Progresista. Doy cuenta de 3 de ellas. El 1 de junio del 2012, por recaudación de aportaciones particulares que exceden los topes establecidos para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Esas fueron interpuestas por Acción Nacional y por el Partido Revolucionario Institucional. El 8 de junio del 2012 hubo otra queja por obtención de recursos no declarados a través de asociaciones civiles y movimientos sociales para financiar la imagen de el candidato de las izquierdas, López Obrador. Y el 26 de junio hubo también otra queja interpuesta respecto a cuentas bancarias no declaradas por parte de la presidenta del Comité de Financiamiento de Andrés Manuel López Obrador, y que de estas cuentas se destinaron a sufragar
gastos de campaña. En síntesis, en todas estas quejas, las acusaciones van respecto a que la coalición Movimiento Progresista recibió dinero que no declaró al IFE, abrió cuentas bancarias que tampoco declaró al IFE, recibió dinero de gobiernos locales, recibió aportaciones de personas físicas que rebasan los topes que la ley señala, y también recibió dinero ilegal de personas no identificadas. A continuación, si ustedes nos lo permiten, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional, el licenciado Eduardo Sánchez, les va a hacer una exposición respecto de lo que hemos venido indagando desde el Partido Revolucionario Institucional y está en el contenido de nuestras quejas interpuesta respecto a una red de financiamiento oculto hacia el movimiento progresista. Se trata de una red que ha venido funcionando desde hace varios años, quizás desde el 2006, como veíamos, financió toda la campaña anticipada o los actos preelectorales del ex candidato de las izquierdas, se usó para financiar en la campaña y presumimos que se seguirá usando para el financiamiento de actividades postelectorales, principalmente para alimentar un conflicto postelectoral. En consecuencia, le ruego, licenciado, que proceda a hacer esta exposición a las amigas y amigos de la fuente del IFE. Con todo gusto, presidente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En conjunción con el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, les daremos una explicación de lo que hemos ido encontrando y de lo que arroja la investigación que el Partido Revolucionario Institucional ha realizado con respecto al financiamiento oculto e ilegal de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la primera lámina. En el año 2006, después de la debacle en la que Andrés Manuel López Obrador perdió la presidencia de la República, crearon una asociación civil que se llama Honestidad Valiente. Esta asociación civil fue constituida por Javier Núñez López y Gabriel García Hernández, quienes fueran director general y director de recursos materiales del gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador desde el año 2006. Y desde luego eran subordinados de Octavio Romero Oropesa, quien fungió como oficial mayor y desde luego el principal operador financiero del propio López Obrador actualmente. Esta asociación civil, vale la pena recordar que las asociaciones civiles son aquellas que permiten, de acuerdo con la ley, las actividades no lucrativas. Por eso normalmente las vemos asociadas a fundaciones o a instituciones de asistencia y no a organizaciones empresariales o sociedades civiles que sí tienen fines de lucro. Unos meses después, el 14 de febrero de 2007, se creó otra asociación civil, ojo, sin fines de lucro, que se llama Austeridad Republicana. Y curiosamente, esta asociación civil fue constituida por las mismas personas a las que hemos hecho referencia y que son estos personajes de la Dirección de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, en la que daba cuentas a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno. A tan solo 2 meses de su constitución, Austeridad Republicana obtuvo un contrato a todas luces mercantil, no un contrato de una asociación civil. Este contrato lo obtuvo el 18 de abril del 2007 por un monto de 4.5 millones de pesos por parte del gobierno federal, con el propósito de que esta asociación civil sin fines lucrativos llevara a cabo una operación mercantil, desde luego
al margen de la ley de lo que una asociación civil se le permite, y que tenía como propósito la digitalización de archivos y manejo de las bases de datos de contribuyentes del gobierno del Distrito Federal. En aquel momento, Autoridad Republicana dijo que podía acreditar haber tenido contratos con gobiernos municipales en los estados de México, Campeche, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Esta asociación civil, llevando a cabo actividades lucrativas, se tuvo relación con hasta el 2010, en donde la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal reconoce al menos 16 contratos más en donde está relacionada Autoridad Republicana, Asociación Civil, entre el año 2007 y 2010, en donde hubo recursos millonarios que fueron dirigidos hacia esta asociación, en este caso, desde el gobierno del Distrito Federal. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Bueno, entonces vamos a ver aquí este esquema. Sí, señor. También se habla de... ¿no está ahí? No, bueno. Anterior también, ¿no? Bueno. También hay ubicados contratos, no, la lámina... 16 contratos de Autoridad Republicana. Y también de gobiernos municipales. Así es, señor. ¿Verdad? De gobiernos municipales, desde luego, gobiernos municipales, y esto es muy importante, como lo hace mención aquí el presidente de mi partido, gobiernos de filiación perredista, que son aquellos que tienen este tipo de contratos con esta asociación, que, perdónenme que vuelva a insistir, es una asociación sin fines lucrativos que tiene contratos mercantiles a todas luces. Entonces pasamos a la siguiente lámina. ¿Cómo está esto? Bueno, hay una transferencia de recursos permanente a Honestidad Valiente, que es la asociación que ha patrocinado durante 6 años la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Llama mucho la atención que López Obrador habla de inequidad cuando el resto de los candidatos tuvieron solo 100 días para hacer campaña y él tuvo más de 6 años haciendo campaña y utilizando para tal efecto a esta asociación. Honestidad Valiente, ¿cómo se fondea? En primer lugar, con donaciones de Austeridad Republicana. Entonces está muy sencillo. Austeridad Republicana capta los recursos a través de contratos de los gobiernos perredistas y después se los dona a Honestidad Valiente. Después tenemos donaciones de legisladores federales y locales del PRD, del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano, que son aportaciones voluntarias, que más adelante les presentaremos, que esos recursos vienen también de recursos públicos y no de estas donaciones que ellos aluden. Y hablan de depósitos anónimos efectuados por simpatizantes. Aquí vale la pena señalar que la ley obliga a las asociaciones civiles que reciben donativos que, para el efecto de que no tenga procedencia la exención de impuestos, entonces se registren ante la Secretaría de Hacienda como asociaciones donatarias. Se tienen que cumplir una serie de requisitos para que la Secretaría de Hacienda se los otorgue. Es el caso que ni Austeridad Republicana ni Honestidad Valiente forman parte del padrón de donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda. Entre el año 2006 y el año 2012, Honestidad Valiente, una vez habiendo captado estos recursos, los dedicó a los siguientes rubros, cuando menos. Primero, al sueldo de Andrés Manuel López Obrador y de su llamado gabinete del gobierno legítimo. 2, la estructura nacional de activistas de Morena, que todos los vimos en las calles, y era este numeroso grupo de personas dedicadas a la captación de censo por parte de las personas que se encontraban en las plazas públicas, a quienes se les entregaba el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, a quienes se convocaba a los mítines en los que participaría López Obrador. Esta estructura es una estructura numerosa y desde luego costosa, que está distribuida en todo el territorio nacional y en las principales ciudades de los estados de la República. 3. Se destinó para viajes, para giras, para viáticos de Andrés Manuel López Obrador y su equipo. Y por último,
al servicio de escoltas, aquel grupo que ustedes conocen de gacelas, que son las mujeres que le prestan el servicio de escoltas a Andrés Manuel López Obrador, y otros guardias de seguridad que también lo custodian, así como servicios secretariales y administrativos de personal de las oficinas de López Obrador y de sus principales colaboradores. ¿Tendrías algún...? Sí. Si me permite, presidente, para aclarar un poquito el esquema, podemos regresar a la siguiente lámina, a la anterior lámina. El tema es muy sencillo y así ha sido descrito. Quisiera puntualizarlo. Después de perder, se necesita dinero, ya que convencimos al partido de que siga manteniéndonos. Pero por supuesto, no puede ser dinero propio. Tienes que buscar la manera, esa es la lógica que aplican, de que sea dinero de los contribuyentes, no el suyo. ¿Y cuál es esa lógica? Pues vamos a crear una organización que en su propia acta constitutiva dice, para dar servicio de asesoría, como es una AC, pensarías que es gratuito, pero no, dice dar servicio de asesoría a gobiernos municipales, estatales y del Distrito Federal. No tiene los requisitos para recibir esos contratos, sin embargo, gana, entre comillas, licitaciones y le otorgan más de 16 contratos por sumas millonarias, pero sobre todo, y aquí hay que poner énfasis, por temas delicadísimos. Hagan ustedes de cuenta que el SAT le hubiera entregado al PAN la lista completa de esto que le está pidiendo el IFAI y que ha tenido que llegar hasta los tribunales, el padrón de contribuyentes y las exenciones de impuestos, las deudas en impuestos que tienen estos contribuyentes. Pues esto es lo que el gobierno del Distrito Federal le entrega a Austeridad Republicana, un contrato para digitalizar toda esta base de datos. Otro detalle muy simpático, Austeridad Republicana no está registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces la pregunta es, ¿cómo realiza los contratos? ¿Qué empleados realizan las tareas que le tiene encomendado el gobierno del Distrito Federal a través del contrato que le otorga? ¿Quiénes hacen ese trabajo? Pues precisamente lo que se trata es de cobrar, y cobran 16 veces en total, más lo que le estamos pidiendo al IFE es justamente a quienes más les cobraron, qué otros ingresos tienen reportados, porque lo que tiene con seguridad, lo que debe tener son cuentas bancarias a donde vayan esos recursos que se cobran. Nosotros no podemos pedirlas, pero el IFE sí las puede pedir, y esto es lo que desde el 1 de junio, como bien señalaba el presidente del partido, le hemos estado pidiendo, que nos diga cuáles son los depósitos realizados en las cuentas bancarias. Esta no es una presunción, no suponemos que se trata de recursos públicos, no. Aquí está comprobado que Austeridad Republicana, una asociación civil creada por los mismos que crearon la organización de López Obrador, Honestidad Valiente, no se trata del mismo notario, se trata de los mismos socios, creada por ellos, recibió dinero del gobierno del Distrito Federal a través de un contrato y después ese dinero se transfirió a Honestidad Valiente para que pudiera seguirse haciendo esta campaña de 6 años que hizo López Obrador, evadiendo impuestos, evadiendo al Seguro Social, esta tan programada lucha por la justicia. Pues este es un justiciero que ni siquiera le paga al Seguro Social las cuotas que debería pagarle. Este es un justiciero que extrae de los recursos públicos dinero para seguir haciendo sus giras y no paga ni siquiera los impuestos. Subrayo, los papeles que entregó Ricardo Monreal no son sus declaraciones de impuestos. Entregó unas hojas que contienen las retenciones hechas a algunos empleados que tampoco están en el Seguro Social, a algunos empleados, las retenciones que le hicieron, lo cual agrava el delito. Retenían de los salarios y tampoco los enteraban. ¿Y por qué no los enteraban? Pues porque no estaban dados de alta. No los enteraban porque no estaban dados de alta como donatarios. Tendrían que haber reportado todos estos gastos y no lo hicieron. Sus declaraciones fiscales le pedimos al IFE,
las solicite, se las pida al SAT y corrobore esta ruta. Cobraron y de allá lo mandaron a Honestidad Valiente, cobraron a gobiernos estatales, le cobraron al gobierno del Distrito Federal y con eso financiaron sus actividades políticas. Eduardo, Sí, para señor. las conclusiones. Pasamos a la lámina de conclusiones, por favor. Bueno, hay una estructura paralela de financiamiento diseñada con el propósito expreso de evadir los mecanismos de control que existen sobre el financiamiento de los partidos políticos. Mientras el resto de los partidos estamos sujetos a un régimen estricto de fiscalización, López Obrador generó, y su equipo, un sistema que le permite la evasión de este tipo de fiscalización. Aquí se configurarán presumiblemente 3 acciones que castiga la ley. Primero es el fraude a la ley. Y esto, como lo señalaba el diputado Ramírez Marín, tiene el propósito de evadir la fiscalización del origen y el destino de sus recursos. Pero además, increíblemente, un partido de izquierda o partidos de izquierda que burlan a la seguridad social de los trabajadores, que burlan al Infonavit y que burlan el pago de impuestos al que el resto de los mexicanos están obligados. La segunda, violación a los topes de campaña. Efectivamente, a través de estas asociaciones civiles se ocultan los gastos que debía reportar al Instituto Federal Electoral y lo triangula a través de honestidad valiente y de austeridad republicana, con lo que desde luego se viola por mucho el tope de gasto de campaña que tuvo Andrés Manuel López Obrador, y me refiero a los 3 meses de campaña solamente. Ya no vamos a hablar de los 6 años en los que el señor ha estado haciendo abiertamente una campaña proselitista. Y por último, el financiamiento ilícito, es decir, el desvío de fondos de entidades públicas hacia la campaña de López Obrador, proveniente de instancias gubernamentales encabezadas por integrantes y militantes de los partidos que integran el llamado movimiento progresista. Y por último, la presunción, en la siguiente lámina, la presunción de otras acciones ilegales, como están, lo que mencionábamos, la defraudación fiscal y la defraudación de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y la defraudación a los trabajadores que por este motivo no tienen acceso ni a la seguridad social ni a los fondos que deberían de estar realizando para su retiro. Es cuanto, presidente, cumplida su instrucción. Muchas gracias. Si desean hacer algunas preguntas, con mucho gusto. A ver, audio, por favor. Hola. Un momentito, por favor. Quiero informarles que al término de la conferencia de prensa les serán entregadas copias de estas láminas que se acaban de presentar. Hay varios compañeros y compañeras que han pedido hacer preguntas. Iniciamos con Mariana Escobedo de W Radio. Adelante. Gracias. Bueno, hola. Sí. Gracias. Yo quisiera saber, bueno, ustedes nos citan a conferencia de prensa y no las autoridades del IFE o de la FEPADE. En tantos años que han recaudado fondos, como ustedes mencionan, los integrantes de esta fuerza política, ¿qué ocurre entonces con las autoridades del IFE, con las autoridades de la FEPADE? Porque son ustedes quienes convocan a esta rueda para dar a conocer pruebas contundentes y no las autoridades. ¿Qué papel están jugando y qué papel esperan? Ustedes ya anunciaron que esperan que el IFE tome cartas en el asunto, pero entonces, ¿qué ha ocurrido? Porque son ustedes quienes traen estas pruebas y no las autoridades que se supone que deben investigarlas para haber impedido que Honestidad Valiente y que Movimiento Progresista usara los recursos del erario público y haber evitado esto en su momento. Y otra pregunta es, bueno, hay rumores de que el candidato Enrique Peña Nieto no podría tomar posesión, que podría haber un interinato, una serie de circunstancias. En este caso, Sebastián Lerdo de Tejada, Pedro Joaquín Caldwell, ¿qué me pueden anunciar o adelantar sobre estos escenarios? ¿Cómo van a responder ustedes a Movimiento Progresista y a las acusaciones que también ya están en el tribunal? Como expliqué en la introducción de la rueda de prensa, nosotros hemos venido a solicitarle al IFE y hemos recibido respuesta afirmativa que se incluya en la sesión informativa
que va a haber la sesión del Consejo General, que tengo entendido será el próximo jueves, un informe por parte de la Unidad de Fiscalización del IFE de cómo van estas denuncias que nosotros fuimos presentando a lo largo del mes de junio y que fueron las primeras denuncias sobre recursos ilícitos en campaña contra el movimiento progresista. Les hemos convocado a esta rueda de prensa, venimos a saludarlo y ustedes también querían tener un intercambio con nosotros y queremos informarles del contenido de esta red de financiamiento oculto. Nosotros tenemos plena confianza en que la unidad de fiscalización está haciendo su trabajo. Sin embargo, en nuestro papel de parte, en este caso actora de estas quejas, lo que estamos planteando pues es que se investiguen con la misma velocidad y profundidad de todas las demás quejas que han interpuesto otros partidos políticos. Respecto al tema de la toma de posesión, nosotros estamos seguros de que el licenciado Enrique Peña Nieto tomará posesión el 1 de diciembre. Ha ganado la elección con una diferencia de 3.200.000 votos, una diferencia mucho mayor a la que se tuvo hace 6 años entre el primero y el segundo lugar. Esta elección se llevó a cabo bajo un marco regulatorio aprobado por el Poder Constituyente Permanente, la reforma electoral 2007-2008, que le dio equidad a la elección. Hubo un trabajo impecable del IFE y de los millones de mexicanos que evaluaron esta elección. Hay un reconocimiento internacional. Entonces, estamos convencidos de que el TRIFE emitirá una resolución apegada a la legalidad, calificando la elección presidencial a partir de los hechos que son evidentes. No tenemos ninguna duda de la legitimidad del triunfo de Enrique Peña Nieto. Carolina Rivera. Nada más sobre rumores. Bueno, pues evidentemente quien corre esos rumores es quien quisiera que esto sucediera. Evidentemente es una forma de pretender desestabilizar y presionar. Pero qué mejor que este lugar, con una fuente que ha estado observando todo el proceso, y que sabe que hay 51 millones de mexicanos que votaron libre y tranquilamente en la urna, sin que nadie les dijera por quién votar. Carolina Rivera, de Milenio Diario. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. El día de hoy Milenio da a conocer que el empresario que en algún momento acusó al candidato Enrique Peña Nieto de este uso ilícito de recursos, pues tiene distintas denuncias en California y utiliza varios alias. No sé si nos puedan, de José Aquino, nos puedan dar alguna opinión respecto a eso. Y también ya el diputado federal de priista Rogelio Cerda dijo que ha sido que está detrás de todas esta maraña de cosas que acusó Aquino, que está, ¿cómo se llama? Que ha estado Antonio Solá y que ha sido utilizado por el PAN para desacreditar a la campaña del priista. No sé si me puedan dar una opinión al respecto. Gracias. Con su permiso, presidente. Efectivamente, hoy leímos en el diario Milenio información sobre esta persona que, de acuerdo con los antecedentes que nosotros tenemos, pues había presuntamente ordenado un intento de extorsión para el Partido Revolucionario Institucional. Se trata de una persona que utiliza varios alias, que ha sido encarcelada en los Estados Unidos y que utiliza este método de amedrentar a quienes pretende extorsionar con acciones legales que obliguen a quienes sufren estas amenazas a ceder en sus pretensiones económicas, en la que normalmente estas pretensiones tienen que ver con cantidades muy importantes de dinero. También hoy supimos de que esta persona ha sido, en los negocios en los que ha participado, le ha sido inclusive revocada su licencia en los Estados Unidos de América para llevar a cabo actividades de comercio, particularmente la inmobiliaria. Esta información que
a la que hemos tenido acceso hoy ha sido turnada a nuestros abogados en México y en Estados Unidos para que se utilice debidamente en la defensa de esta vulgar extorsión de la que hemos sido, en la que pretendían hacernos víctimas. No tenemos nosotros información a ese respecto y en ese sentido seremos muy cuidadosos para que las acciones que nosotros hemos tomado para defendernos respecto de las demandas que presentó esta persona en contra de algunos de nosotros, en las que yo estoy incluido, hacerlo dentro del marco de la ley y no entrar en alguna especulación que pudiera obstaculizar la acción de la justicia tanto en México como en Estados Unidos. Afirmativo, así es. Nosotros jamás tuvimos una relación con él. Se trató de una vulgar extorsión y eso fue lo que nosotros presentamos ante la Procuraduría General de la República y forma parte de los alegatos que estaremos presentando a través de nuestros abogados en la corte en la que esta persona y su abogado nos demandaron en los Estados Unidos de América. Margarita Nicolás, de la cadena radiofónica Raza. Gracias, buenas tardes a todos. Yo les pregunto que si en el esclarecimiento, en los trabajos que están haciendo por esclarecer este asunto, ¿no ven que el gobierno de quien resulte el ganador, que le dé el trife la constancia, porque ya sabemos quién es el electo, llegue empañado a ejercer y bueno, posteriormente viéramos algo similar como le ocurrió a Felipe Calderón? Y también que si entre las dos coaliciones no tienen atrapado al trife, que no sepan los magistrados para dónde hacerse, aunque dice que ya tienen, ellos se van a ceñir por la ley. Y también, pues aquí más bien pareciera saber o esclarecer quién de los dos que se dicen ganadores fue el más tramposo. Gracias. Miren, no es problema esclarecer quién de los dos que se dicen ganadores. El problema es nada más esperar el resultado de un proceso en el que quien tiene la mayoría sea declarado legítimamente el presidente de México. Primer punto. Segundo punto. Dice usted, no tienen temor de que ante estas acusaciones entre empañado. No, lo que estamos haciendo es clarificar. Y hemos venido clarificando punto por punto con toda seriedad. Si se fija, nuestro vocero acaba de decir que no acusamos a quien no tenemos pruebas, porque lo hacemos con toda seriedad, responsabilidad, precisión y contundencia, cada uno de los hechos que se han venido planteando durante el curso de la elección, normales en cualquier elección, pero que hemos venido clarificando uno a uno, paso a paso, en el que hemos planteado pruebas, documentos, constancias, en el que hablamos solo de hechos reales y con la verdad, y en el que hemos venido dejando claro que aparte de que nuestro candidato ganó, lo hizo con limpieza, con certeza, con claridad. Creo que eso va a quedar contundentemente claro al final del proceso. Así que no nos preocupa, al contrario. ¿No tienen atrapado entonces al trife? ¿No tienen qué, perdón? Atrapado al trife. ¿Quién lo tiene atrapado? Las dos coaliciones, la de Peña Nieto y la de López Obrador. Mire, no entiendo en qué sentido pudiera tenerlo atrapado, pero le puedo decir una cosa. Es que los dos se acusan de hacer trampa, de haber dado dinero aquí, de haber dado dinero allá, y eso es lo que se tiene que ver. Sí, lo importante no es quién se acusa, es quién prueba. Y en este caso creo que nosotros tenemos toda la razón. Fabiola Martínez, perdón. La expresión se dicen ganadores. El Liceo Peña no se dice ganador, es el ganador de la elección. El conteo oficial de votos así lo ha acreditado y hay la autoridad constitucional que ha avalado este conteo. Entonces hay una gran diferencia entre estar avalado por una resolución oficial y simplemente autoproclamarse rey de Roma. Fabiola Martínez, de La Jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera preguntarles cuál es el sentido de la reunión que tuvieron hoy con el consejero presidente. Sabemos que todo esto que nos explicaron es parte de un procedimiento que interpusieron hace muchas semanas, ya un par de meses quizá, y si esto es parte de estos alegatos o fue una reunión solo de cortesía. Y en segundo lugar, si nos pudieran precisar qué pasa también con todas estas falta de certeza de la empresa que hizo posible la regulación de estos recursos para Monex, la empresa Alquino Servicios y Calidad,
no ha habido la información suficiente respecto de su giro, de sus actividades mercantiles y sobre todo incluso de sus domicilios fiscales. Ahí hay un hueco que no se ha precisado sobre esta empresa. Gracias. La reunión con el consejero presidente fue porque ayer le enviamos un escrito pidiendo que se incluyera, este es el escrito, en la reunión del próximo jueves, el informe a cargo de la unidad de fiscalización de las quejas que nosotros hemos interpuesto contra la coalición Movimiento Progresista por su financiamiento oculto e ilegal de campaña. Tuvieron un avance. Y pedimos verlo hoy para reiterárselo personalmente, la inclusión en este tema, junto con el informe de las demás quejas que se han sido interpuestas. Hoy nos informó el consejero presidente que ya se hizo y aprovechamos para insistir en que la investigación se lleve a cabo con toda profundidad y a la misma velocidad de la que se está llevando las otras quejas interpuestas por otras fuerzas políticas. Respecto al tema de la empresa, le quería pedir al senador Murillo, que coordina toda la defensa jurídica de esta elección, le dé respuesta. Es muy sencillo. Nosotros contratamos una empresa seria, nadie la ha acusado de no serlo. Lo hicimos con contratos y ante notario en la forma que la ley señala y nos cumplió. Y hasta este momento nadie nos ha dicho que sea una empresa que tenga cosas inadecuadas, indebidas o incorrectas. Lo que nosotros contratamos se nos dio y lo hemos planteado con toda claridad. Las fantasías que se han tejido alrededor de esto y las novelas, que querían incluso conectar al señor de los 5 alias, si usted lo recuerda, también de eso acusaron a la empresa, nada más porque el señor se apellida Aquino y la empresa es Alquino, esta es con K. O sea, ese tipo de fantasías y de novelas se han venido cayendo una a una, poco a poco. Y ahora, pues, buscarle hasta si sabemos el domicilio fiscal, con todo respeto, está en los documentos y ahí es donde lo podríamos encontrar. Porque porque son gastos ordinarios, igualito que todos los demás partidos, idéntico que todos los demás partidos. Por ley, esos son gastos ordinarios. Así es, entre otras cosas, sí. ¿Recuerda usted, porque con la fuente conoce el COFIPE, los representantes de casilla y los representantes generales no tienen prohibido expresamente hacer proselitismo? No pueden hacer, no son parte de la campaña porque no hacen proselitismo. Su función es estrictamente de vigilancia de la casilla. No tienen una acción de promoción directa. El proselitismo le está expresamente prohibido. Y Cortés de El Universal. Buenas tardes. Para el presidente del PRI, usted menciona, en su intervención, habló de que el pueblo de México debe estar informado sobre el curso de las investigaciones o más bien si realmente hubo esta triangulación de recursos. Yo quisiera preguntarle si, dado que ustedes están pidiendo sobre honestidad valiente y austeridad republicana, lo mismo que ya pidió Movimiento Progresista en cuanto a Monex, Soriana, etcétera, si estarían de acuerdo en que hubiera la expedité suficiente para que todas esas quejas relacionadas con Monex, Soriana, honestidad valiente y austeridad republicana fueran resueltas por la unidad de fiscalización antes del 6 de septiembre, fecha en que el tribunal califica la elección, también como una forma de blindar el triunfo de su candidato presidencial si es que se confirma. La siguiente pregunta es si ustedes, dado que están denunciando este financiamiento paralelo, ¿estarían de acuerdo en promover reformas en materia electoral en la siguiente legislatura para aumentar los candados al gasto de los partidos políticos y evitar este asunto? Y una tercera pregunta, un poco vinculada con lo que decía Fabiola. Hablan de gasto ordinario. Solo quisiera que me reconfirmaran si no hay ninguna parte de estos recursos que fueron destinados al pago de su estructura, considerados como recursos de campaña, y si de haber alguna parte de estos recursos
si esa se cargaría totalmente a gastos de campaña presidencial o habría esta división que pueden hacer entre diputados, senadores, campaña de diputados, senadores y presidente de la República. Nosotros pedimos, respecto a su primera pregunta, es transparencia y legalidad para todas las fuerzas políticas, y nosotros estamos contribuyendo con la unidad de fiscalización del IFE, entregando toda la información que nos requiere, respondiendo todas las preguntas que nos ha formulado para que pueda llevar a cabo una investigación a fondo y que aflore la verdad legal sobre el financiamiento de nuestro partido. Como estamos seguros que actuamos conforme a la ley, tenemos plena confianza de que este resultado nos será favorable y que estamos trabajando en ese tenor. Respecto al plazo, las investigaciones se concluyen cuando se concluyen, y perdóneme el pleonasmo. La unidad de fiscalización tendrá que desahogarlas a fondo y cuando las tenga listas tendrá que darlas a conocer. ¿En qué plazo? No lo sé yo. No está a mi alcance determinarlo. La otra pregunta, ¿cuál era? Sí. Sobre reformas electorales, por supuesto que estamos de acuerdo siempre en mejorar la legislación electoral de México. Siempre. La legislación electoral de México se ha venido mejorando a partir de la experiencia que arroja cada elección. Ha sido un proceso inacabado de reformas electorales. Estamos abiertos a dialogar con todas las fuerzas políticas, el perfeccionamiento de nuestro marco electoral, particularmente dado que la reforma electoral del 2007-2008 ya tenemos dos experiencias concretas, la elección intermedia del 2009 y esta elección presidencial concurrente con legislatura del 2012. Entonces estamos abiertos, siempre estaremos dispuestos a perfeccionar nuestra legislación electoral. Y lo otro... La ley señala con toda precisión cuáles son gastos de campaña, cuáles son gastos de campaña presidencial, cuáles son de diputado, cuáles son de senador. Lo audita un órgano del IFE, lo audita casi permanentemente, lo está revisando permanentemente, y la ley señala cuáles son los gastos ordinarios, con toda claridad también. En el caso de las tarjetas a las que se refiere, evidentemente fueron usadas en su mayoría para la estructura de representación, y eso es muy claro. ¿Sabe cuántos representantes tiene un partido político en una elección si quiere cubrir todas? Cerca de 300,000, para que se dé una idea. Y esto requiere una organización enorme, y capacitación, y una cantidad de gastos serios. Nosotros lo estamos manifestando con toda claridad, no los escondemos en ningún lado. Son suficientes para estar en gasto corriente. Leslie Gómez, del periódico Reforma. Gracias. Sí, a mí me gustaría insistir en esto de los gastos porque el 229 del COFIPE señala que sí está comprendido como gasto de campaña los sueldos y salarios del personal eventual. Quiero que me explique bien eso. Y segundo, me gustaría preguntarle… Déjame contesto esta. El IFE detectó… Ahorita le contesto y me vuelve a hacer la otra. Usted lo acaba de aclarar. No me lo vuelve a leer. Gastos de campaña comprenden los sueldos y salarios del personal Sueldos eventual. y salarios, no estamos hablando de sueldos y salarios. Luego. La otra que le quiero preguntar, o sea, es que, digo, por eso le pregunto para que me lo explique. Sí, por eso quise que me sea puntual. Es para la estructura, pero entonces estas tarjetas no se usaron para pagar a estos representantes, ¿o no? Gastos, son los gastos. A ver, tiene usted que capacitar, mover, dar de comer. No puede usted dar salarios por un día, son representantes que trabajan un día. Claro, los molesta capacitándolos antes. Sería lo mismo que si usted considerara en ese sentido a los representantes del IFE, a los nombrados en las casillas. El IFE es un gasto enorme, enorme, para poder instalarlos, capacitarlos y ubicarlos. Nosotros también. Esa es justamente la pregunta. Digo, porque ¿cuál? Le pregunto si esto no está considerado como gasto de campaña. No, quise tomar su propia lectura porque ahí lo aclara. Dice los salarios, no es el caso de salarios. No son salarios, son gastos. Ok, y la segunda me gustaría que la otra distinción que hace el artículo, ahí dice de campaña.
este no es personal que haga campaña, no es personal eventual en la campaña, es personal el día de la elección. Esa es la otra distinción. Sí, siempre. Y la otra, me gustaría preguntar, ¿no hay relación, o por lo menos no se ve claramente, entre la cuenta que dijo el IFE de estos 70.8 millones y la que ustedes reportaron que es de más de 66 millones? ¿Estamos hablando de cuentas distintas o de qué? ¿Cuál es la de 70? No sé. ¿A qué se refiere con la de 70? El IFE detectó 9.924 tarjetas que se usaron fondeadas con Monex, con un monto de 70.8 millones. Ustedes reportan el uso Lo que contratamos y lo que se nos entregó, y lo decimos con toda claridad en el documento que les entregamos. Hay en otros partidos y hay para otras cosas. Los que nosotros contratamos les entregamos el contrato, el número contratado, el número de recibidas y el monto. Ese es exactamente lo que nosotros reportamos y es a lo que nos referimos. Desconozco cualquier otra cantidad. O sea, no están vinculados con esta cuenta detectada por el IFE, ¿no es de usted? Es que la cuenta detectada por el IFE, si se refiere a la de 70, es una cuenta de una empresa. Nosotros estamos planteando nuestra cuenta. En esa empresa hay tarjetas de todos, incluso de otros partidos. No le podría decir exactamente de cuáles y no voy a caer en imprecisiones, pero los hay. Vamos a dar paso a 3 preguntas más. Liliana Sosa, de Milenio TV. Buenas tardes. Hasta acá atrás. Joaquín, quisiera preguntarle si con todo el equipo de abogados que tiene el partido, incluso bueno también los que tiene Enrique Peña Nieto, no se pecó de ingenuidad en el caso de Aquino al pues no tener conocimiento de esta, pero es que prácticamente fueron víctimas de un estafador profesional incluso a nivel internacional. ¿Se investigó en algún momento, el equipo de abogados se investigó en algún momento a José Aquino? Por el tema de las 5 personalidades casi que tiene este hombre. ¿El tema de Aquino? José Aquino, sí, el que los acusó por el caso. Mire, esa fue una acusación inverosímil que se ha venido cayendo por su propio absurdo, por su propio peso. Ahí preguntaba alguna distinguida reportera que quién había sido el autor de este. Pues yo no sé, pero el que inventó eso inventó una gran estupidez. Imagínese decir que se había contratado una campaña de promoción en Estados Unidos por 56 millones de dólares, una cantidad fantástica, en radio, televisión, internet, espectaculares, cuando eso es absolutamente ilegal y se lo sanciona el COFIPE con pérdida del registro del candidato que haga eso. Es decir, ¿cómo iba a contratar una cosa así el licenciado Peña Nieto o alguien de su equipo de campaña? Absolutamente absurdo. Luego, y en Estados Unidos, donde votaron, creo que, ¿cuántos votos? 50,000 votos, para 50,000 votos. Pues entonces, ya hay una contrademanda en marcha sobre esto, y me parece que este asunto es como estas burbujas que se disipan en el aire. Por eso, al equipo de abogados nunca se les ocurrió investigar a este personaje, independientemente de que usted me está comentando que el sustento de la demanda fue inverosímil. ¿No se investigó por parte de sus abogados a este personaje para descubrir estas personalidades? Déjame decirlo. Que hoy ha salido a la luz pública. Pero a sus abogados nunca se les ocurrió. A ver, señorita, déjeme explicarle. Me No, preocupa bueno, mucho. pregunto, están en su libertad de No, a mí responder me también. preocupa su pregunta porque evidentemente esto es una pregunta que deben tener mucha gente y que me deja claro que no hemos explicado adecuadamente. A lo mejor. Nunca hubo un trato con esta persona, ni ninguna relación. El señor llegó a chantajearnos, no a nosotros, pero a algunas gentes que él pensó cercanas a la campaña, y después lo hizo público cuando nadie le hizo caso. A partir de ese momento, nosotros empezamos a averiguar de qué se trataba y quién era. En el momento que nos dimos cuenta que era una simple extorsión, inmediatamente procedimos a preparar una denuncia en los propios Estados Unidos, misma que va muy adelantada, y al paso del tiempo hemos venido descubriendo que es un estafador profesional que tiene muchos nexos en ese sentido, pero nunca tuvimos relación con él. Nosotros supimos de su existencia cuando nos acusó. Ahora sí está más claro. Sí, no, mi duda era si ya sabían, porque habían comentado que se habían dado también una Con su permiso, presidente. Yo creo que ya sí. está contestado, ¿no? Muy bien.
Aurora Cepeda, de Grupo Imagen. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera preguntarle, hace unos momentos Jesús Zambrano en el PRD lo reta usted a un debate público para presentar las cuentas de las campañas de ambos candidatos, ante obviamente las acusaciones que ustedes están haciendo ahora en honestidad valiente y de austeridad republicana. Quisiera saber qué le contesta a don Jesús Zambrano. Mire, es la primera noticia que tengo. No he recibido ninguna comunicación oficial de parte de Zambrano, pero he compartido con él ya varios programas de televisión donde hemos contrastado ambos nuestros argumentos y no tengo inconveniente de seguirlos teniendo con él. Con mucho, claro que sí. Bien, última pregunta de Marta Elba González, del Sol de México. Gracias, buenas tardes. Por acá. Gracias. Allá a la derecha. Muchos de los votos que ganó su candidato, Enrique Peña Nieto, se debieron probablemente a que no entró en confrontaciones durante la campaña. A partir de esta conferencia, ¿van a cambiar de estrategia y se van a subir al ring con López Obrador? Primera pregunta. Y la segunda, nada más. La manipulación que hace el mesiánico López Obrador, lo digo yo, no ustedes, la manipulación que hace el mesiánico López Obrador de la gente, el engaño que le hace a la gente permanentemente, es porque usa problemas reales de este país para convencerlos de sus posibles soluciones. ¿Qué va a hacer el PRI para enfrentar a esa sociedad que hoy está inconforme y que es un alto porcentaje, que hoy no ha recibido la respuesta que necesita ni en los últimos 2 años, ni en los 70 u 80 anteriores? ¿Qué va a pasar con esa gente? Porque el avance de este señor ha sido porque usa, insisto, problemas reales y los manipula a su favor. Gracias. No venimos en busca de confrontaciones, sino en busca de investigaciones al IFE. Esta es nuestra posición. Y respecto a lo que usted dice, ¿qué va a hacer el PRI para enfrentar esta población que sufre problemas reales? Pues gobernar bien. Peña Nieto se va a aplicar en gobernar bien, en gobernar con eficacia. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.